Listo. Cuando uno recién abre el programa, entonces el Rhino le presenta a ustedes estas, digamos, los sistemas métricos en los que se va a cuadrar uno. ¿Listo? Para el ejercicio que vamos a hacer particularmente ahorita, vamos a utilizar objetos grandes en milímetros. Por supuesto, esta es la ventana del Rhino de Mac. Obviamente en la ventana del Rhino de Windows esto sale diferente, sale como distribuido pues por todo esto, pero básicamente es como lo mismo. Entonces, objetos grandes en milímetros, usted le da doble clic ahí y aquí se abre ya la interfaz del Rhino como tal. La interfaz del Rhino de Mac y el Rhino de Windows es ligeramente diferente, pero tiene básicamente los mismos comandos. Aquí de pronto se suprimen algunas pestañas o algunas cositas, pero es básicamente lo mismo en términos de iconografía, ¿sí? Son lo mismo. Y la ubicación de los comandos también es un poquito, es ligeramente diferente. Yo más o menos les voy a ir explicando las áreas en las cuales ustedes pueden encontrar algunos comandos cuando les diga, mire, este comando, busquen este comando y aquí, y no aparece, por ejemplo, aquí en el Windows, entonces les digo más o menos por dónde sale, ¿no? Por aquí arribita o por este lado de acá o no sé qué. Por ejemplo, esta barrita de aquí abajo, en el Rhino de Windows aparece aquí abajo, ¿sí? En esta zona. Y la barra de comandos, que es lo que ustedes ven aquí en el Windows, esa sale aquí, se reemplaza por las herramientas. Entonces, bueno, básicamente es eso. Listo, lo que vamos a hacer a continuación lo encuentran en la página en la carpeta de descargas. Aquí se van a esta carpeta que se llama destornillador y le dicen descargar. ¿Sí? Descarga directa. Entonces aquí le doy guardar archivo. Y es esta lineecita. ¿Sí? Esta lineecita que hay acá. Digamos que esta lineecita nosotros la vamos a construir, pero pues de todas maneras si les... de pronto en el tema del aprendizaje, si se quedan atrasados, pueden utilizar directamente este archivo como tal. Entonces póngale cuidado a esto. Lo primero es, nosotros habíamos visto en la clase pasada el tema de la interfaz o no habíamos tocado nada del tema de Rhino. No me acuerdo la verdad. Sí, nosotros habíamos visto que eran unas vistas ortogonales, que había una vista de perspectiva. Sí. ¿Sí? Epa. Listo. Entonces sí. Bueno, entonces listo, vamos a comenzar con esto. Bueno, póngale cuidado. Lo que yo voy a hacer es trasladar esta línea, la vamos a fabricar aquí con el comando polilínea. ¿Listo? Entonces yo la voy a poner aquí de muestra, pero les voy a enseñar a ustedes, porque pues digamos que en el caso de la arquitectura es bien importante este tema de mantener las medidas, ¿sí? Al día pues y estar pendiente de las medidas en todo momento. Entonces lo primero que les voy a explicar es cómo pueden sacar ustedes medidas. Este comando de Rhino se llama, bueno, este es Linear Dimension, y aquí ustedes pueden encontrar todos los comandos relacionados a colocar medidas o cotas. Ustedes ven que los comandos tienen un triangulito acá. Cuando tienen un triangulito acá, quiere decir que ustedes le dan clic sostenido y se abren otras medidas. Este comando en Windows se ubica por este lado de acá. Bien, entonces búsquenlo por ahí. Entonces, cuando yo quiero colocar una cota, lo que yo voy a hacer es coger este comando. En este caso, puede ser una dimensión lineal, que puede ser horizontal o vertical. ¿Listo? Cuando yo le doy clic sostenido, encuentro diferentes tipos de cotas. Por ejemplo, dimensiones horizontales, verticales, alineadas u oblicuas, pues. En rotación, para medir ángulos, para medir radios, diámetros. Bueno, aquí hay un montón de cosas que uno puede colocar, incluso dibujar áreas, bueno, un montón de cosas. Entonces, por lo pronto, yo voy a utilizar esta, ¿sí? Para colocar la primera dimensión, entonces automáticamente la barra de
comandos se me convierte en, perdón, la barra de las herramientas se me convierte en una barra de comandos. Esta barra que ustedes ven acá, en Windows sale aquí arriba, ¿sí? Es la que sale acá arriba, que tiene un texto que dice comando, aquí como en negrilla. Cuando usted escoge una herramienta, y mismo esto le empieza a pedir estas órdenes que hay acá. Por ejemplo, en este caso que yo escogí una medida, él me va a pedir dónde quiere colocar el primer punto de la dimensión. Entonces ahí yo voy a intercalar eso con estas ayudas de acá, que esto habíamos hablado la semana pasada, que es lo que comúnmente conocen ustedes como snaps en AutoCAD. Estos snaps salen aquí abajo en Windows. Si de pronto ustedes no los ven, es porque ustedes tienen 4 botoncitos, bueno, realmente son más de 4, son como 5 o 6, que son estos botoncitos que están aquí arriba. ¿Sí? Que dice Grid Snap, Ortho, Planar, Smart Track, Gumball, History, bueno, ahí hay varios botoncitos. Estos botoncitos que ustedes ven acá están acá. Entonces, cuando ustedes no vean esta barrita aquí es porque está escondida. ¿Cómo la sacan? Busquen por esta área de acá una opción que se llama OSNAP. O si lo tienen en español se llama Ref OBJ. ¿Sí? Referencia a objeto, o en inglés sería Object Snap. Cuando usted le da clic ahí mismo, pum, sale una barrita aquí con estas casillas de verificación. Entonces lo que yo voy a hacer es añadir aquí una verificación al punto final. El punto final, ¿qué implica? Pues obviamente que el mouse detecte los puntos finales de las curvas, de las líneas pues en general, o las intersecciones entre las líneas, o pues cuando son superficies, una esquina, o cuando son polisuperficies, entonces un vértice, bueno, ese tipo de cosas. Entonces aquí yo tengo punto final, le doy clic ahí, luego él me dice cuál es el segundo punto de la dimensión, este de aquí, y luego muevo el mouse, entonces mire, ahí tengo la medida, o sea, ¿cuánto mide de aquí a aquí? 18. En este caso yo digo, bueno, 18, pero 18 ¿qué? O sea, ¿en qué unidades de medida está esta vaina? Entonces, para saber en qué unidades de medida está, en Windows, por aquí abajo, si usted le da clic al fondo, aparece milímetros o centímetros o lo que sea. Lo que quiere decir que la rejilla, esa rejilla gris que usted ve allá, por ejemplo, si esto está en milímetros, cada cuadrito de estos mide 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, todos estos que hay acá, yo los tengo configurados a que me aparezcan 10 en algunos computadores, y creo que así viene por defecto, que aparezcan 10. En algunos computadores usted los puede configurar en 5, en 8, en las medidas que usted quiera. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo me doy cuenta también o cómo puedo cambiar, digamos, o saber si eso está en milímetros, centímetros? Aparte de eso acá, si yo deseo cambiarlo, en Mac usted viene aquí y se va al menú archivo y le dice Settings. Esta opción en Windows aparece por acá como un piñoncito de color amarillo. ¿Sí? Cuando usted le da clic a ese piñoncito de color amarillo, le sale un cuadro de diálogo, que es este. Por supuesto, aquí en Mac hay unos iconos arriba, pero en el Windows no aparece con iconos arriba, sino que aquí sale un listado con todas estas cosas, un listado acá, y en la medida que usted va seleccionando, pues aquí va cambiando la información, lo mismo que acá, ¿sí? Yo empiezo a colocar acá, me aparecen las diferentes opciones de las diferentes cosas. Entonces, en este caso, si yo me voy a Settings, por ahí hay una cosa que dice Unidades, entonces aquí encuentro que la unidad del modelo están en milímetros, aquí están la tolerancia absoluta, la tolerancia relativa, la tolerancia en ángulos, bueno, todo este tipo de cosas, y si quiero cambiar, por ejemplo, de milímetros a centímetros, entonces también lo puedo hacer. Por ejemplo, si lo fuera a cambiar ahí, mire, centímetros, ahí mismo me sale esto, me dice, listo, usted desea cambiar de milímetros a centímetros, pero usted quiere también que cambie el modelo, es decir, que lo multipliquemos por 0.1. ¿Qué significa eso? Que si esto mide 18 milímetros, si yo le digo aquí que sí, ya no va a medir 18 milímetros, sino 18 centímetros. Entonces lo que está haciendo él es cambiar la unidad de milímetro a centímetro, pero también está escalando el objeto. Pero si yo le digo que no, esto pasa de medir 18 centímetros a medir 1.8 milímetros. ¿Sí?
perdón, 180 milímetros, que es la vuelta. Entonces, entonces ya dependiendo de lo que necesite, obviamente pues lo que uno hace es cuadrar primero el sistema métrico y después, pues precisamente para no tener que estar cambiando cosas acá, pero en caso tal, ya saben ustedes cómo lo pueden hacer. Listo, por ahora yo lo voy a dejar así como está. Incluso creo ahí la embarré, ya le di que no. Un momentico. Vuelvo a abrir desde acá, listo. Entonces, bueno, voy a terminar de colocar las medidas. Entonces coloco esta medida aquí, que es 18, luego esta aquí que es 50, luego esta de aquí a aquí que es 8, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esto lo hago yo acá para tener la referencia. Ahorita vamos a aplicar el comando de polilíneo. Bueno, otro detalle es que a veces la medida que yo estoy utilizando sale muy pequeñita, ¿sí? Entonces hay manera de cambiar, por ejemplo, el tamaño de ese texto y las características, digamos, de las medidas. Me voy aquí y voy y busco este comando que tiene esta manito, que se llama estilos de dimensión. Cuando yo le doy clic ahí, ahí me aparece el mismo cuadro de diálogo de los settings, que también lo pueden sacar por ahí por el bombillito, perdón, el piñoncito amarillo. Y aquí, por ejemplo, está tamaños. Entonces, si yo le aumento el tamaño aquí al texto, mire que ahí está en 1, quiere decir que es la medida de un cuadradito de estos. Si yo le digo, por ejemplo, 3, mire que ahí mismo crece. ¿Ya? Entonces, incluso aquí le puedo decir que coloque el texto, por ejemplo, en la dimensión, o sea, en la mitad de la línea. Bueno, aquí están los estilos, y quiero que queden flechitas y no sé qué, bueno, un montón de cosas ahí. Y, por ejemplo, en la precisión, sí quiero que quede con un solo decimal, ¿ya? O sin decimales, por ejemplo. Ahí también me sirve, pues, porque este no es listo. Entonces yo lo voy a dejar así. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es esta línea amarilla. Entonces, permítanme un momentico, yo como que cierro esta partecita aquí para poder verlo y poder trasladarlo acá. Entonces, listo, póngale cuidado. Bueno, de acuerdo también a lo que habíamos visto en la clase pasada, si yo le doy doble clic a una vista, ella ahí mismo se maximiza. Entonces, vamos a aprender a manejar primero los comandos de 2D. El primer comando que vamos a ver es este, polilínea. Si ustedes seleccionan polilínea, él les va a preguntar automáticamente en la barra de comandos dónde desea iniciar la polilínea. Yo le voy a dar el punto 0, ¿sí? Entonces le digo 0, enter, y él automáticamente coge y el primer punto me lo coloca en la intersección entre los ejes Z y X, porque en este caso estoy en la vista frontal. Listo, segundo punto, me está pidiendo acá, siguiente punto de la polilínea. Entonces, estoy aquí, ahora necesito colocar este acá, entonces le digo con el teclado 18. Siempre que yo coloque un número, va a enter, para que ese número pueda ingresar al sistema. Entonces, enter, listo. Mire que allí se crean una línea con una partición. Ustedes ven un segmento de línea negra y un segmento de línea blanca. El segmento de línea negra me dice que son las 18 unidades, en este caso los 18 milímetros, porque este archivo está en milímetros, que avancé. Y de ahí para arriba, la línea blanca, pues es el pedazo que sobra, ¿sí? En este caso también la línea, ven ustedes que está en vertical. ¿Cómo hago yo para mantener la línea vertical? Presiono Shift. ¿Listo? En el momento en que presiono Shift, él solamente me va a permitir coordenadas ortogonales, es decir, o vertical u horizontal. Eso también lo puedo hacer sin necesidad de irme hasta el teclado con esta opción que se llama orto. Que esta opción, como les decía, estos numeritos, perdón, estas letras que acá, estos botones, aparecen en la parte de abajo por aquí en Windows. Si usted le dice orto, lo mantiene activo, mire que ahí él mantiene solamente ángulos rectos, horizontal o en vertical. Y si usted quiere quitar ese orto de ahí, pues con el teclado, entonces al revés, le da Shift, entonces mire que ahí ya puede cambiar eso. A mí personalmente me gusta
porque ya me acostumbré a manejarlo así, entonces no mantenerlo activo, sino que simplemente con el teclado, con el shift presionado lo mantengo recto. Entonces, bueno, aquí yo ya le definí la distancia o longitud de la línea, pero él me está diciendo dónde va a ubicar ese punto. Entonces yo le doy shift y le voy a dar un clic izquierdo. ¿Sí? Entonces, mira, ahí le definí el segundo punto. Luego viene el tercero, 50. De 50, enter, para que ingrese la medida. Pongo el mouse hacia la derecha con shift presionado y clic. Y así sucesivamente. Entonces, mire, bajo aquí 8. 8, enter. Lo pongo hacia abajo, ahora hacia la derecha. Ah, bueno, recuerden que yo me puedo movilizar en la ventana con clic derecho y arrastro. Entonces, avanzo 20. 20, enter, shift, clic. Luego otra vez 8, en esta parte de aquí, 8, enter, shift, clic, 9 y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí 11, 42, luego 3 hacia arriba, luego 25 y finalmente 10. Listo. Cuando ustedes terminen acá, por supuesto, les va a seguir pidiendo siguiente punto de la polilínea, siguiente punto de la polilínea, así sucesivamente. Pero si yo ya terminé la línea, entonces ahí lo que hago es darle clic derecho, enter o barra espaciadora, cualquiera de las tres cosas. Por lo general uno utiliza mucho el clic derecho. Entonces yo le doy clic derecho ahí y ahí se cierra el comando. ¿Listo? Aquí el clic derecho sirve para varias cosas. Primero, para poder finalizar comandos. Segundo, para repetir el comando anterior. Por ejemplo, si en este momento mire que yo terminé de utilizar la polilínea y quiero volver a utilizarla, no necesito ir hasta acá, sino que yo le doy clic derecho y aquí me sale este menú. Ojo, este menú solamente sale en Mac, que me dice repetir polilínea. ¿Ya? Y mire que ahí vuelve y carga el último comando. En Windows, si yo le doy clic derecho, de una ahí mismo él me ejecuta el último comando. Y el clic derecho también sirve para confirmar o pasar a siguientes fases de un comando. Por ejemplo, hay comandos que son de 2 o más fases. Entonces, por ejemplo, si él me pide seleccionar algo, supongamos el comando mover, que es este que ustedes ven acá. Yo quiero mover esta línea. Ese es uno de los comandos que me pide que se maneja por 2 fases. Por ejemplo, yo escojo el comando mover y mire, seleccione el objeto que va a mover, este. Enter cuando termine de seleccionar. Entonces ahí le doy clic derecho para pasar a la siguiente fase del comando. Clic derecho. Ahora sí, ¿de dónde lo vamos a mover? Desde aquí hacia dónde. Entonces, hasta acá. Y ahí ya acaba el comando. Entonces el clic derecho también sirve para pasar a la siguiente fase del comando. Y darle clic derecho es como, nuevamente les recuerdo, como darle Enter o barra espaciadora. Entonces, bueno, vamos a hacer esta lineecita. Para hacer esta lineecita les voy a dar 2 minuticos, pues eso no se demora uno nada, y más ustedes que ya vuelan pues en AutoCAD. Entonces vamos a hacer esta lineecita y ya cuando estemos todos acá, entonces empezamos a ejecutar otros comandos. Si tienen preguntas, me van avisando. Bueno, entonces este de aquí lo voy a cerrar ya, ¿sí? Para que ya continuemos entonces con este. Un momentico, yo borro, listo. Bien, entonces quedamos acá. Nuevamente les recuerdo el uso de este comando, extensión de zoom. Yo le doy clic ahí, él me encuadra en la vista completa la línea que yo tengo. Bien, para el Rhino, mire que cuando yo le doy clic a la línea, para el Rhino, siempre la palabra curva, independiente de que lo que yo esté seleccionando no sea una curva, sino que sea una línea recta, para el línea recta, líneas curvas, para el siempre van a ser curvas. ¿Listo? En este caso, si yo le doy clic ahí, mire que ahí me dice una curva ha sido añadida a la selección. Esa curva yo la voy a dividir en 11 segmentos de líneas que son las que la conforman. ¿Sí? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces lo que voy a hacer es coger acá este comando que se llama descomponer y cuando yo le doy clic ahí, mire lo que va a pasar aquí, que a ustedes les sale pues en la barra de comandos de acá arriba. Si yo le doy clic ahí, mire, me dice, se ha explotado una curva en 11 segmentos.
lo que quiere decir que mire que si yo selecciono ya quedan de manera independiente. ¿Listo? Entonces, todos estos segmentos, yo lo que voy a hacer es seleccionar todos estos hasta aquí y unirlos. Entonces, previo a hacer el comando unir, les voy a explicar los dos diferentes métodos de selección que hay en Rhino. En Rhino uno puede hacer selección directa, que es simplemente darle clic a las líneas o a los objetos que yo tenga y automáticamente pues se selecciona, o sea, se ponen de color amarillo. Si yo quiero añadir cosas a la selección, supongamos que yo quiero seleccionar este y adicionalmente esto, entonces presiono Shift y le doy clic y voy añadiendo cosas a la selección. ¿Sí? Aquí normal. Si yo quiero quitar cosas de la selección, es decir, ya seleccioné algo, pero me encontré con una cosa que no necesitaba dentro de la selección, entonces presiono Control en Windows, Command en Mac. Le doy clic ahí con el control presionado. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? La selección directa. A veces, cuando uno está haciendo selección directa, suele aparecer un cuadrito de diálogo. El cuadrito de diálogo es, vamos a ver si me sale, ese. Ese cuadrito de diálogo se genera o sale porque a veces el programa no está seguro sobre lo que usted quiere seleccionar. Entonces, él me coloca este cuadrito de diálogo y me dice, bueno, usted lo que quiere seleccionar cuando hizo clic ahí es seleccionar esa curva o esta curva de acá. Entonces, usted simplemente le dice cuál de las dos, por ejemplo, en este caso esta, le da clic ahí y allí queda seleccionado. O si no es ninguna de las dos, pues le dice no. ¿Sí? Le dice no, ya. ¿Cuándo sale ese cuadradito? Pues ese cuadradito sale cuando el programa tiene dudas sobre lo que usted quiere seleccionar o cuando yo tengo varios objetos en una misma posición. Por ejemplo, a veces yo llego y le digo control C, control V, sí, copio y pego, lo que quiere decir que aquí, aunque veo una línea, hay dos, la que copié y la que pegué. Entonces, mire, si yo le doy clic ahí, él me está preguntando cuál de las dos líneas hay, a pesar de que solamente veo una ahí seleccionada. Entonces, pilas con esto, porque a veces cuando uno tiene una línea sobre otra y va a unir cosas, esa línea le genera problema y uno a veces, como la está viendo en la misma posición, pues no entiende que esté sucediendo eso. Entonces, pilas ahí. Entonces, bueno, esa es una forma de seleccionar en Rhino. La siguiente forma es a través de la selección por área. Entonces, mire, con selección por área me refiero a coger el mouse, abrir un área, ¿sí? Con clic sostenido, y que eso me permita seleccionar cosas. Por supuesto, yo también puedo añadir o quitar cosas con el área. Por ejemplo, si quisiera añadir esta línea, entonces vengo acá, perdón, ahí las quité, es con Shift presionado, entonces añado cosas a la selección, con Control quito cosas de la selección, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero ese modo de selección tiene una variación. Mire que cuando yo abro el área de izquierda a derecha, encuentro que el área que se abre, ese cuadradito que se abre, tiene una línea continua. Pero cuando lo hago de derecha a izquierda, mire que la línea es discontinua. Eso quiere decir que son diferentes. Entonces, para que se dé una selección de área de izquierda a derecha, todos los objetos deben estar dentro del área de selección. Mire que aquí, por ejemplo, yo estoy tocando esta línea de acá con el área y esta línea no va a quedar seleccionada. ¿Sí? Solamente todos los objetos que están dentro del área de selección. Pero si es de derecha a izquierda, entonces sí basta con tocar el objeto. Por ejemplo, esta línea de aquí y esta línea de aquí las voy a tocar con el área de selección y por supuesto las que están dentro del área también van a quedar seleccionadas. ¿Ya? Esto mucha gente no lo sabe, pero es bastante importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta porque estos métodos de selección, sabiendo que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me van a permitir elegir cosas específicas cuando yo tengo mucha geometría allí o muchos objetos. Entonces, para este caso, nosotros vamos a seleccionar estas líneas hasta este punto y vamos a ir a buscar este comando que se llama unir. El comando unir o join en inglés, que es como dos fichitas de rompecabezas, lo que hace es, mire, aquí por ejemplo tengo 7 curvas han sido añadidas a la selección. Cuando yo le doy clic acá, mire lo que sucede.
7 curvas han sido unidas formando una curva abierta. Entonces, mire acá, ¿por qué una curva abierta? Pues porque no hay una intersección entre este punto y este punto acá. Y lo mismo aquí, ¿sí? Mire que si yo selecciono allí, yo le doy Join, entonces me dice 4 curvas han sido unidas en una curva abierta. Bien. Listo, entonces mire, aquí lo que tengo son una curva y otra curva. Luego con esta voy a buscar un comando que está por aquí. Ustedes buscan este comando que se llama Fillet Curva. Abren o empalmar curva en español. Cuando usted abre ahí, entonces por aquí abajo hay una opción que se llama reconstruir curva. El icono es como un señor con un martillito, ¿sí? Píllenlo ahí. Señor con un martillito, entonces yo le doy clic ahí y mire lo que va a pasar. Me sale este cuadro de diálogo. Cuando me sale el cuadro de diálogo, aquí lo que me está diciendo es, me está estableciendo un paralelo entre un antes y un después. Este comando de reconstruir lo que hace es añadir o quitar puntos de la curva para, obviamente, con esos puntos eh, establecer una forma. Por ejemplo, aquí me está diciendo que actualmente el conteo de puntos que tiene esa curva, es decir, todos los puntos que conforman esa curva son 8. Vamos a mirarlo aquí. Punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me dicen que la disposición de esos puntos está en 1. ¿Qué significa 1? Que la disposición de los puntos, es decir, donde hay vértices, donde se junta una línea con otra, hay un ángulo. Ojo que ahí el programa no me está diciendo el ángulo es de 90, de 70, de 35, no me está diciendo el ángulo. Pero sí me está diciendo que donde hay punto, donde hay una unión, ahí hay un ángulo. Eso es lo que es el grado 1. Luego él me plantea estas dos casillitas, el conteo de puntos y el grado en que esos puntos se disponen. Entonces yo le voy a dejar los mismos 8 arriba. Y aquí abajo no le voy a poner 1, sino que le voy a poner 2. Entonces mire lo que sucede. ¿Qué hace el grado? La disposición. Ya ustedes saben que el grado 1 es ángulo. El grado 2 implica que él más o menos hace este cálculo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo aquí que es de 90 grados, ¿sí? Ese ángulo de 90 grados implica que si yo le coloco grado 2, quiere decir que estoy dividiendo ese ángulo de 90 en 2. La división de un ángulo de 90 en 2 es 45, son dos ángulos de 45. Lo que quiere decir que el punto máximo que va a alcanzar la curva está una tangente a 45 grados. ¿Sí? Más o menos estos son 45 grados, lo que quiere decir que el punto más alto de la curvatura va a estar ahí a 45, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, genero aquí grado 3, entonces ángulo de 90 dividido 3, estamos hablando en un ángulo de 30 grados. Entonces, nuevamente aquí. Quiere decir que el punto más alto de la curva va a estar aproximadamente por una tangente que está a 30 grados con respecto, obviamente, a la vertical. Entonces, mire, ese es más o menos el concepto. Por supuesto, yo cuando voy a aplicar ese comando, pues no me voy a poner en el tema de, ¿será que es que aplico uno de 90 grados y no sé qué, y saco una calculadora y empiezo a hacer cálculo? No. La idea con eso, pues obviamente no es esa, sino ir previsualizando dependiendo de la forma que yo necesito. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a colocar 2. Y no solamente depende, pues más o menos cómo le queda a uno el punto más alto de la curvatura, sino también las extensiones de línea. Por ejemplo, esta que es más corta que esta, obviamente la curva se va a extender mucho más hacia este lado, porque esta línea es mucho más larga. Lo que quiere decir que esta conjunción de ángulos aquí van a ser un ángulo de 45 más otro ángulo de 45 más otro de 45 y así sucesivamente. Yo lo que busco aquí obviamente es cambiarle eso, pero mire que en la medida en que yo voy añadiéndole grados al ángulo, esa curva obviamente va cambiando, hasta que ya después del ángulo del grado 6, mire que ya empieza a cambiar unas formas todas extrañas. ¿Sí? Una pregunta, es que a mí no me sale ese cuadro de diálogo, ¿tú cómo lo sacas, perdón? Ya, después de que seleccionas aquí, te vas acá y le das clic acá en reconstruir curva.
El icono es como un señor con un martillito. Entonces ahí te sale. O si Ve, no, yo hago Ah, de otra listo. manera, Sebastián, la otra manera de ejecutar los comandos puede ser llamándolos por el teclado. Entonces, por ejemplo, si yo me sé los nombres de los comandos, yo los puedo escribir. ¿Sí? Yo sé que reconstruir, se escribe ahí, entonces cuando le doy clic ahí mismo me sale el cuadro de diálogo. Esa es la otra. Pues si de pronto se saben el nombre del comando, pero no saben dónde está ubicado el icono. Ahora sí, Sebastián, cuenten. que no me sale la curva, o sea, hago lo mismo y sigue recta la línea. Listo, pero ¿qué le sale? ¿Sí le sale este cuadro de diálogo o no? Sí, me sale 8 y 2. Listo. ¿Aquí le sale 8 y acá 2 o aquí le debe salir Sí, 8 y 1? no, me sale 8 y 2. Listo. 8 y 2, pero le debe salir como la curva negra. No, no me sale. Listo. Espere un momentico, hagamos una cosa. Si quiere, compártame pantalla y yo le ayudo allí a ver qué tiene. Ajá. El del martillito, ese. Ah, ok, ya, listo. Entonces, colóquele, venga un momentico, cierre allí, dele cancelar y ese explótelo otra vez. Descompóngalo. Ajá. Ahorita dele, ajá, ese comando. Y ahí donde dice 8.2, dele arriba 2 y abajo 1. Y ahí dele OK. Ya, ahora una las líneas. O sea, con join, el que está al lado de descomponer, las fichitas de Estas. rompecabezas. Ajá, correcto. Ahora sí saque el otro comando reconstruir. Listo. Entonces Ah, listo. arriba, ahí sí le dice 2, perdón, ahí 8 y abajo 2. ¿Listo? Listo. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Para que entiendan todos, muchachos. Resulta que cuando Sebastián seleccionó todo, no había unido las curvas. Entonces, cuando él le dio 8 y 2, realmente lo que está haciendo es que a cada una de las curvitas, de las curvas amarillas, o sea, esas 11 curvas, está colocando 8 puntos en grado 2, pero como las curvas son rectas, entonces no había ningún cambio. Entonces, lo que hice allí fue decirle a Sebastián que le colocara ya 2 puntos a cada línea en grado 1 para que fueran rectas y que solamente tuviera el punto inicial y el punto final. Y luego unirlas para poder que generaran eso. ¿Listo? Entonces ahora sí. Listo, gracias. Vale. Listo. ¿Alguien más tiene problema con eso? ¿No le sale el cuadro de diálogo o algo así? Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, venimos acá, reconstruir curva y vamos a decir 8 en grado 2 y le decimos reconstruir. Obviamente la previsualización me dice que esa curva amarilla se va a convertir en esta curva negra. Entonces le digo ahí reconstruir y listo. ¿Qué pasa? Que esa curva en algún momento yo también, por ejemplo, la puedo modificar. ¿Cómo? Modificándole los puntos de control. Entonces esta herramientica que ustedes ven acá, si yo le doy clic ahí, o sea, primero selecciono la línea y después le doy clic acá. Y aquí abro un paréntesis para explicarles también otra cosa que a veces los estudiantes no caen en cuenta y es que en Rhino yo puedo ejecutar los comandos de dos maneras diferentes. La primera, mire, ahí no tengo nada seleccionado y le doy clic al comando. Entonces, en el momento en que le doy clic al comando, lo primero que él me dice en la barra de comando es seleccione el objeto al cual le desea aplicar el comando de puntos de control. Yo selecciono y luego aquí me dice enter cuando termine. Entonces le doy clic derecho y ahí pasa. ¿Sí? Mire que ahí mismo ejecuta el comando. Pero yo me puedo saltar ese paso, el paso de seleccionar. ¿Cómo? Llevándole allá la figura seleccionada de entrada. Entonces, si yo le doy clic ahí y le doy clic acá, mire que él ya no me pregunta nada, sino que salta de una a terminar el comando. Entonces, esas son las dos maneras. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces hay algunos comandos que son de varios pasos y uno no sabe en qué paso está porque no tuvo en cuenta si tiró directamente seleccionado el objeto o sin selección. Entonces tengan presente siempre eso. Lo importante allí es que si están como medio perdidos, lean la barra de comandos. ¿Qué les está pidiendo? Si él les dice que seleccionen, que den enter, que no sé qué, entonces ya ustedes saben qué tienen que hacer ahí
para este caso, entonces la diferencia está entre tirar el comando seleccionado con el objeto seleccionado o no. En este caso, yo ejecuto los puntos de control. Lo que voy a hacer es utilizar el comando mover. Entonces, mire, nuevamente allí, voy a tirar esto seleccionado, o sea, selecciono este punto, selecciono mover, me dice, punto desde el cual va a mover, puede ser cualquiera, yo me puedo parar en cualquier parte, aquí. Y mire, cuando yo muevo el mouse, ahí mismo el punto de abajo imita, o el objeto que voy a mover, imita el movimiento del mouse. En este caso le voy a decir que quiero moverlo, porque ahí me está preguntando el segundo punto hacia dónde lo va a mover. 3 unidades, en este caso serían 3 milímetros, enter. Mire que ahí ingreso la medida y solamente él me lo limita a 3 unidades, pero ahí ya me está preguntando la dirección. Entonces yo le voy a dar shift y voy a mover el mouse hacia la derecha. Es decir, cogí este punto y lo moví 3 unidades hacia la derecha. Ahora voy a coger este de acá y voy a hacer lo mismo. Entonces, recuerde que el último comando fue mover. Yo no tengo la necesidad de ir hasta acá, sino que le doy, por ejemplo, ahí barra espaciadora, clic derecho o enter, ¿sí? Entonces, le doy clic ahí y mire que ahí me cargó el último comando. Entonces, ¿desde dónde lo va a mover? Desde aquí. ¿Cuánto lo va a mover? 3, enter, y nuevamente me pide la dirección. Yo le doy shift y ahora mueve el mouse hacia la izquierda y le doy clic. Entonces, moví este 3 unidades hacia la derecha, moví este 3 unidades hacia la izquierda. Ahora, listo, Sebastián, no hay problema. Pues si se va la energía, queda sin internet, de todas maneras ahí queda el video grabado. Entonces, ahí tenés la referencia. Bueno, siguiendo acá, entonces para quitar esos puntos de control, lo que puedo hacer es, mire, me voy acá sobre el comando y le doy clic derecho. De hecho, mire que si ustedes se paran en el comando un ratico, ahí aparece una ayuda, que en el Windows sale como un cuadradito amarillo y les dice a ustedes qué hace cada botón del mouse. ¿Sí? El clic derecho y el clic izquierdo. Entonces, por ejemplo, aquí el clic derecho sobre el comando de los puntos de control, desaparecen los puntos y los apaga. Yo le doy clic derecho y los apago. Otra manera de quitar esos puntos es, por ejemplo, si yo tengo esto acá, le doy aquí, tengo la flecha seleccionada, ¿no? Porque ahí no tengo ningún comando activo. Le doy escape. Con escape se quitan los puntos también. O se cancela el comando, ¿sí? Las dos maneras de cancelar, por ejemplo, yo tengo una polilínea, entonces la manera de cancelar el comando es escape. O en el caso de ustedes, como a ustedes no se les convierte, en los que tienen Windows, no se les convierte esto en la barra de comandos, le pueden dar clic a la flechita de cancelar, a esta. Listo, entonces vamos aquí. Ahora con este, lo que voy a hacer es darle clic ahí y mire que ahí me salen todos los puntos nuevamente. Voy a coger este, mover, lo voy a mover 3 unidades nuevamente hacia la derecha. Y ahora cojo este punto, le digo, repítame el comando, clic, 3 unidades hacia abajo, clic. Y escape para quitar los puntos. Entonces, mire, ya ahí tengo una silueta. ¿Listo? Vamos a llegar hasta ahí. Voy a dar 2 minuticos para que lleguen ustedes hasta ahí y ya les explico lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, les voy a explicar la importancia de saber cuándo un objeto está cerrado o un objeto está abierto, independientemente de que las superficies coincidan. Tiene una importancia porque con los objetos cerrados yo puedo ejecutar estas operaciones booleanas. Entonces, por ejemplo, en esta línea yo le digo descomponer y aquí me dice se explotó una curva en 4 segmentos, ¿sí? Curva 1, 2, 3 y 4. Y por supuesto aquí también tengo esta, lo que quiere decir que esta es una independiente, esta es otra y así sucesivamente. Entonces, mire, póngale cuidado al objeto al comando que vamos a aplicar ahorita. Voy a seleccionar todo. Entonces, oído por acá. Mire, vamos a pasar aquí a la vista de perspectiva. Y aquí en las superficies voy a buscar un comando que se llama revolución, que es este que está acá, revolve. Este es de esos comandos que después de uno tener un objeto bidimensional, me refiero a un objeto que está construido con líneas o un perfil que está construido con líneas, lo convierte en un objeto tridimensional.
¿Listo? Entonces, revolución. Y cabe anotar que previamente aquí ya tiré la línea seleccionada. Entonces, revolución. Cuando yo tiro la línea seleccionada, él pasa a la primera fase del comando que me dice dónde desea colocar el primer punto del eje de revolución. Entonces voy a chulear aquí final. Recuerden que esto le sale a ustedes de las referencias de objetos que salen como por aquí abajito. Y aquí chulean la casilla final. Entonces aquí voy a escoger este punto como inicio del eje de revolución y luego él me pregunta el final del eje de revolución. Pues este de acá. Nuevamente con final, ¿no? Clic ahí. ¿Qué hace este comando? Este comando lo que hace es que coge esta línea y permite que a través de un ángulo que yo le defina, porque mire que él me está preguntando ahí, ángulo de inicio, y cuando yo le doy el primer ángulo y después él me pregunta ángulo final, quiere decir que él va a establecer una rotación de esa línea en esos ángulos que yo le defina. En este caso, cuando él me dice por defecto que el ángulo es 0, él va a empezar la rotación desde donde está la posición de la línea amarilla. ¿Sí? Entonces, si yo le digo 0 ahí, le digo Enter, mire que él después me pregunta, ¿cuál es el ángulo de revolución? Entonces, aquí yo le digo, por ejemplo, 360, entonces él viene y pum, da toda la vuelta hasta acá. ¿Listo? Pero si yo le digo 90, entonces él va a ser hasta aquí. Si yo le digo 180, aquí, 270 y así sucesivamente. Bien, perdón un momentico, vuelvo y lo ejecuto para mostrarles una opción que hace más rápido esto. Entonces vuelvo aquí, revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Y ojo, aquí para no colocarle ángulo de inicio y ángulo final, porque aquí lo que quiero es que me dé la vuelta completa, voy a utilizar aquí círculo completo. Esta opción a ustedes les sale dentro de la barra de comandos, ¿sí? Esta que hay por acá, entre paréntesis, como por este lado de acá. Entonces, si usted le da círculo completo, él mismo llega y ¡pum! Da toda la vuelta. ¿Listo? Si por lo menos usted no quisiera dar toda la vuelta, sino que usted quiere hacer un cuarto, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ángulo 0, segundo ángulo 90 grados. O si usted quiere hacer, por ejemplo, este segundo cuarto, ¿sí? Esta partecita de aquí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo inicial? 90. ¿Cuál sería el ángulo final? 180. Entonces, él va a hacer nomás este recorrido de acá. ¿Listo? Por eso me pregunta eso. Aquí yo le voy a decir círculo completo y mire lo que sucede. Pum, él da toda la vuelta entera. Ahí yo estoy viendo el dibujo todavía en líneas. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se creó una superficie de rotación, bueno, una superficie que abre aquí y vuelve y cierra en la misma, es decir, esta línea resaltada aquí es una costura. Yo no la veo, yo no veo esto ensombreado hasta no darle clic acá. Este comando que ustedes ven aquí está por este lado de acá, como al lado de una bolita azul, de esta bolita azul. Usted le da clic ahí y mire lo que sucede. Ya ve el objeto en 3 dimensiones. Y recuerden que en la vista de perspectiva, si yo le doy clic derecho y arrastro, tengo la herramienta de rotación. Entonces, ahí genero eso. Entonces, aquí está lo que les iba a explicar ahorita, de las polisuperficies abiertas y cerradas. Mire, si yo tiré la línea descompuesta, ¿sí? Mire que aquí hay una línea, acá hay otra línea, esta chiquitica de aquí hay otra línea, así que esas fueron las líneas que se rotaron. De esa misma manera me van a salir las superficies. Mire, esta superficie está separada de esta, de esta, de esta y por supuesto de esta. Lo que quiere decir que aunque ustedes vean esto así, esto es una polisuperficie que está abierta. Aquí coinciden las esquinas, o sea, esta línea con esta línea de acá. Pero no significa que estos dos hagan parte de una sola cosa. Si yo, por ejemplo, borro esto, mire que ahí me queda un hueco. Es como si esta figura fuera hueca. Para borrar es selecciono y suprimir. ¿Listo? Entonces, en este caso, mire lo que voy a hacer. Si yo selecciono, él me va a decir que 5 superficies y 5 curvas han sido añadidas a la selección. ¿Cuáles son las superficies? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y las líneas, pues por supuesto son todas estas líneas de acá. Y estas, por cierto, yo las puedo borrar ya. O sea, ya las pueden borrar. Entonces, si selecciono aquí, mire lo que va a suceder. 5 superficies son añadidas a la selección. Entonces, ahora les voy a dar unir. Y mire lo que me va a salir acá, a ustedes en la barra de comandos.
clic, mire, 5 superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie cerrada. Entonces ahí estoy garantizando que esto es un objeto sólido y ese objeto sólido me va a permitir más adelante hacer operaciones booleanas, que es algo que vamos a ver, yo creo que la próxima clase ya, porque ya está que se acaba. Entonces, bueno, ahí ya tengo esta parte. Voy a hacer un paréntesis allí, o sea, la idea es que lleguemos acá y que la próxima clase ustedes me traigan esto listo, ¿sí? Aquí, o sea, así como está acá. Yo simplemente me voy a cambiar de capa aquí y les voy a explicar cómo, o sea, qué otras cosas puede hacer uno con ese comando de manera rápida y para que veamos el manejo, digamos, de otros comandos de línea. Entonces, píllese esto, por ejemplo. Yo tengo un círculo, ¿sí? Ese círculo lo voy a poner, por ejemplo, por aquí. Ah, bueno, para que se aprendan otros. Botón que se llama Grid Snap, que está por acá abajo, ustedes le dan clic acá y lo que hace es poner el mouse entre las intersecciones de la rejilla. Si yo lo quito, pues por supuesto ya puedo colocar el mouse donde yo quiera. En este caso voy a utilizar Grid Snap, me voy a parar aquí y voy a hacer este objeto, una circunferencia. ¿Sí? Pues no es un comando que hayamos visto, pero es muy sencillo. Simplemente es definir el centro de la circunferencia y hacerlo. Luego de la circunferencia, entonces mire, el mismo comando ahorita. Puntos de control, cojo estos 3 punticos, mover, los coloco así hacia arriba. Mire, voy a coger esta línea polilínea y voy a hacer una línea que atraviese por aquí hasta el centro, que baje. Venga acá, hago un ángulo y subo. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien, lo que hemos visto. Voy a seleccionar todas las líneas y mire lo que voy a hacer, descomponer. Y aprovecho que quedaron seleccionadas, y mire que se explotó la curva en 5 segmentos, por supuesto la que quedó, el círculo que quedó como un huevo, sí quedó en una sola porque esa no tiene dónde pegar. Entonces mire, voy a coger aquí este comando que no lo conocemos, este comando se llama recortar, pero es muy sencillo. ¿Qué hace el comando recortar? Detecta las intersecciones de las líneas y me permite borrar los pedazos que no me sirven. Por ejemplo, yo borro este pedazo de acá y así sucesivamente y voy a borrar este de acá. ¿Qué única condición se debe cumplir para poder ejecutar este comando? Que las intersecciones, o sea, que las líneas se estén tocando. ¿A qué me refiero? Mire que si usted ve en la vista de perspectiva, aquí usted puede ver que las líneas efectivamente se están tocando, ¿sí? Porque en la vista frontal yo las puedo tener así, pero en la vista superior perfectamente. Esta línea que hay aquí podría estar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Entonces ahí ya no se están tocando. Entonces, para que se cumpla este comando, las líneas sí y solo sí deben estar tocándose. Por ejemplo, de aquí voy a quitar esta y voy a quitar este pedacito de acá. Bien, entonces ahí me quedó esta silueta. Hay otro comando que ustedes también conocen del AutoCAD que se llama Offset. Entonces abren aquí y véanlo, aquí está. ¿Sí? Desplazar curva. Le dan clic ahí, él les pregunta a qué distancia quiere desplazarlo. Desplazarlo es coger esta misma curva y copiarla hacia adentro, pero con una medida, ¿sí? Con una separación que genere que la otra sea paralela. Yo le voy a decir, por ejemplo, 2. Me paso a este lado del mouse y le doy clic. Entonces, mire, hace la curvita. Nuevamente selecciono todo, clic, otra vez corto este pedacito y me queda ahí como una silueta, como si fuera una copa. Y mire lo que voy a hacer acá, voy a unir estas dos partes acá con una circunferencia, pero desde el diámetro. Entonces le digo acá, punto final, primer punto del diámetro este, segundo punto del diámetro este. Yo sé que esta circunferencia está tocando aquí y acá, entonces vuelvo otra vez y corto este pedacito. Finalmente, ¿qué hago? Mire, uno todo, y póngale cuidado aquí, voy a redondear estas partecitas para que nos aprendamos otro comando. Cojo este comando que se llama empalme de curvas. ¿Cuál es el radio que le voy a dar? Tengan en cuenta que el radio 2 es un radio de este tamaño, ¿sí? Es 2 cuadritos de esto, es como si yo cogiera una curva y lo generara eso. Un radio de 1 sería una curvita así.
y así sucesivamente. Uno de 3 serían 3 cuadritos y bla, bla, bla. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, 1.5. Clic a la primera curva, clic a la segunda curva y mire, boom, él me hace el radio. Es lo mismo aquí abajo. Enter, clic aquí, clic acá. Y luego para este, entonces voy a utilizar 0.5. Entonces, clic aquí y clic acá. Entonces, mire, ahí me quedó un perfil. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Busco revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, círculo completo. Y mire lo que me queda acá. ¿Listo? Una copita. Entonces, imagínense cuántos objetos pueden salir así. Pues yo puedo hacer así el rin de un carro, un vaso, una jarra, una lata de cerveza, una botella, bueno, un montón de cosas. Sí, las patas de una mesa, si son mesas, por ejemplo, que las patas son torneadas o algo así. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cómo pueden salir así? Pero, bueno, mire otras opciones que tiene ese comando. Vengo acá, revolución, selecciono la curva de revolución, enter, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, hasta ahí no ha cambiado nada. Póngale cuidado a lo que voy a cambiar aquí. Aquí hay una casillita que dice deformable. Para el caso de ustedes sale entre paréntesis deformable. Yo lo voy a chulear aquí y le digo círculo completo. Entonces mire, hasta ahí no ha pasado nada, es lo mismo, tiene la misma forma de la copa. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa opción de deformable? Que cuando yo le doy clic y le añado puntos de control, mire lo que sucede. Me añade estos punticos de control. ¿Y qué significan estos puntos de control? Que yo puedo seleccionar, por ejemplo, este grupo y decirle aquí, vamos a verlo esto en las 4 vistas, porque quiero que pillen acá. Voy a ejecutar el comando acá, pero quiero que vean aquí. Mire, rotar. Yo le digo, listo, vamos a rotar desde aquí hasta acá y luego gírelo. Y mire lo que sucede acá. Se deforma. Entonces ya ahí el panorama es mucho más amplio, porque ya yo puedo sacarle, por ejemplo, el pico a una jarra, una agarradera, ¿sí? Puedo empezar a hacer diferentes cosas, entendiendo pues que este comando me sirve para deformar lo que yo necesite. Bien. Entonces, bien, eso por ese lado. Ahora, póngale cuidado a esta opción. Ah, bueno, una advertencia allí. Eso funciona, este comando de los puntos de control, cuando salen los puntos de control y sale deformable, funciona porque yo hice una línea continua. Mire que aquí la línea viene curveada, aquí viene curveada, luego aquí viene curviadita, ¿sí? Toda es la línea continua. Si yo hubiera hecho, por ejemplo, ese mismo comando con puntos aquí, cuando usted le da la revolución, él le crea la copa, así usted le haya hecho deformable. Pero en el momento en que usted pone los puntos de control, no se los enciende. ¿Por qué? Porque ya esto no es un solo objeto o una sola superficie, sino que es la unión de varias superficies. En este caso, esta, dando la vuelta hasta aquí, sería una superficie. Esta es otra superficie, otra superficie, otra superficie. Y si usted los quisiera deformar, entonces le tocaría coger todas las superficies, explotarlas, y después de que las explotó, sí modificarlas. Con eso correría el riesgo, por ejemplo, de que si usted coge y explota la curva y de pronto mueve esta parte aquí, un momentico, nos falta explotarla, y mueve, por ejemplo, esta parte aquí, estaría de pronto abriendo el objeto. Entonces ya no le quedaría como un objeto cerrado, sino como un objeto abierto. Y esto, por ejemplo, si usted lo va a producir en una, qué sé yo, en una máquina de impresión 3D o algo así, no le funciona. Bien, entonces simplemente para que lo tengan ahí presente. Bueno, póngale cuidado a las otras opciones. Espera un momentico, yo vuelvo y ejecuto esto acá. Listo, póngale cuidado a las otras opciones. Voy a unir nuevamente esto y esta vez lo que voy a hacer es que voy a sacar polígono estrella. Entonces, mire, centro del polígono, vamos a hacer una estrella de 5 puntas. Clic ahí, luego me voy aquí a la vista superior, 2 Shift para mantener recto, ¿sí? Clic ahí y luego cierro aquí la estrellita.
Entonces mire lo que tengo. Entonces ahora, yo quiero que este elemento haga una rotación, pero que no me quede redonda, sino con forma de estrella. Se llama una revolución por carril. En Windows, cuando ustedes buscan este comando, ustedes se paran encima de él y les aparece el cuadro amarillito que dice con el clic izquierdo, revolución, con el clic derecho, revolución por carril. Aquí está separado, ¿sí? Entonces, estoy buscando el del clic derecho. Revolución por carril. Por supuesto, ahí le tiré ya seleccionado esto, entonces ahí ya saqué la curva. Ahora me pide seleccionar el carril, que es este. Ahora inicio del eje de revolución, este de acá, final del eje de revolución. Entonces mire lo que sucede. ¿Listo? Por supuesto, ahí el panorama de los objetos se abre muchísimo más. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer por ejemplo, mirando los ductos de aire acondicionados, si yo quisiera hacer, por ejemplo, esta rejillita que ustedes ven acá, vamos a ver si hay una más cerquita, y por ejemplo esta, yo podría hacer esta rejillita con ese comando. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo tendría que hacer? Listo. Yo saco el perfil de estas curvas y estas laminitas y el marco sería cuadrado. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya la final. Entonces, mire, vamos a hacerlo acá rapidito. Vamos a parar en la vista frontal. Entonces, yo voy a hacer la parte central. Vamos a hacerla no tan grande. Luego él baja aquí, luego tiene 4 aquí y luego viene por acá. Listo. Entonces, supongamos que viene así. Ahora, otro comando que no hemos visto, pero también es muy sencillo, este de copiar. ¿Qué hace copiar? Pongo este punto final y lo que hace él es copiarme esa figura varias veces, el número de veces que yo quiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejarlo ahí. Y luego acá lo que hago es terminarlo. Digamos, por aquí, luego baja aquí, y cierra ahí. Entonces, este es el perfil del ducto. Ahora me paso para la vista de perspectiva para que ustedes lo vean ahí. Mire lo que voy a hacer. Voy a hacer un cuadrado que sea desde el centro hasta la esquina. Entonces, ¿cuál es el centro del rectángulo o el cuadrado? Este. Y luego con Shift, para que él mantenga la proporción, me voy y busco este punto. Listo. Allá tengo la sección transversal y el carril. Entonces vengo y busco el comando, que se llama revolución por carril. ¿Cuál es la curva de perfil? Esta. ¿Listo? ¿Cuál es la curva del riel? Esta. Inicio del eje de revolución, este de aquí. Ahora, final del eje de revolución, una línea recta. Listo, mire que ahí me quedo. Bien. Entonces, muchachos, como a mí lo que me interesa, obviamente, es que ustedes aprendan sobre el tema y que practiquen con los comandos de modelado que hemos visto, pues que ya hemos visto algunos de aquí de líneas, otros que generan pues como objetos tridimensionales a partir de la revolución y bueno, todo este tipo de cosas, adicionalmente unos de transformación como este, mover, como los puntos de control, todos esos, unir y descomponer. Necesito que para la próxima clase, y esta es primera nota de trabajo en clase, cada uno de ustedes me va a subir a la carpeta del Drive, que ya les voy a colocar ahí cuál es el enlace. De hecho, venga, yo lo voy buscando por acá. Cada uno de ustedes